Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Lead Cenobite, tú puedes ser la siguiente pregunta en un próximo video. Recuerda que me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que nos dice Lead Cenobite es lo siguiente. Soy nuevo en el canal, así que no sé si has subido un video al respecto, pero ¿qué te parece mejor? ¿O podrías explicar cuáles son las diferencias del DTS-X y Dolby Atmos? Y bueno, hace algún tiempo alguien me escribió en el video, creo que fue de Dolby Atmos, uno de esos videos, donde dije que Dolby Atmos era un gran formato y que en algunas ocasiones podía superar a DTS-X. Me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo es posible que compares Dolby Atmos con DTS-X? DTS es mucho más avanzado, tiene mucha mejor calidad. Bueno, pues en esta época no sé de dónde vengan tus fuentes, pero la diferencia entre Dolby Atmos y DTS cada vez es mucho más pequeña. La brecha cambió muchísimo. En la época del DVD, sí, efectivamente DTS tenía una ventaja sobre Dolby. Dolby creo que podía llegar hasta 648 kbps en cuestión de la calidad de sonido, en cuestión del bitrate. Y DTS podía llegar hasta 1.5 megabits por segundo. Y entonces pues había una diferencia de casi 3 veces. Realmente el sonido en DTS era impresionante, mientras que la versión en Dolby Digital era bastante promedio. Y esto se traducía en que las versiones en DTS tenían un rango dinámico mucho más amplio, se escuchaba mucho más claro, era más impactante, y las versiones en DTS era aproximadamente lo doble de lo que podía tener un MP3. Entonces pues realmente hizo que gran parte de los cinéfilos y audiófilos tuvieran la idea de que DTS era mejor. Posteriormente pasamos a la época del Blu-ray. En la época del Blu-ray fue la primera vez que obtuvimos lo que se le llama sonido sin pérdidas, sonido lossless. Y en ese caso es donde la brecha se eliminó prácticamente. Realmente Dolby True HD contra DTS HD Master Audio pues no tenían ninguna diferencia. Realmente la diferencia que podía haber era algo que no era tangible para nosotros, era tangible para los ingenieros de sonido en sus consolas. En sus consolas las herramientas de cada formato eran distintas. A algunos les gustaba un formato, a otros les gustaba otro formato. Pero realmente en cuestión de calidad para el usuario final no había prácticamente diferencia, porque ambos formatos eran sonidos sin pérdidas. Eso se traduce a que este sonido es exactamente igual a lo que se escuchó en la fuente original. Entonces pues ya la diferencia entre ambos formatos era prácticamente nula. Algunos dicen no, es que DTS seguía siendo mejor. En lo que sí podía haber alguna diferencia es por ejemplo en los op mixers. Los op mixers son los sistemas que se incluyen en los receptores de cine en casa. Estos op mixers lo que hacen es que si tú tienes una mezcla en sonido estéreo, el op mixer lo puede convertir a una mezcla 7.1, a una mezcla en Dolby Atmos, a una mezcla 5.1, etcétera. Puede convertir de un formato con menos canales a un formato con más canales. Y normalmente los op mixers de Dolby han sido mejores que los de DTS-X. Hubo una época en que Dolby utilizó una tecnología que se llamaba ProLogic. ProLogic hacía que todo el sonido que estuviera en fase, bueno, la gran parte del sonido que estuviera en fase, se fuera directamente a la bocina central, y el sonido que estuviera fuera de fase se fuera directamente a las bocinas surrounds. Era un op mixer bastante rudimentario, a mí no me gustaba para nada. Y la mayor queja tenía que ver con la gente que le gusta escuchar la música estéreo convertida a sonido surround. Y es que lo que decían es que las voces se colapsaban en la bocina central, en lugar de que se creara como una atmósfera mucho más ancha de la voz. Y bueno, esas pueden ser las diferencias que pueda haber en cuestión de los op mixers. Algunos op mixers son mejores para convertir ciertos tipos de sonido.
pero en cuestión del sonido nativo en Dolby True HD y DTS HD Master Audio, yo diría que son prácticamente lo mismo. Yo no logro discernir entre ambas tecnologías. Pero ahora cuando pasamos a DTS-X y Dolby Atmos, ahí sí hay una diferencia. Pero la diferencia tiene que ver más que nada con el procesamiento. Puede ser que, por ejemplo, DTS-X tiene un método en que tú puedes tener tu sistema 5.1 y virtualiza completamente tratando de generar los canales faltantes en las posiciones correctas. Eso me parece interesante. Es una virtualización que puede llegar a ser bastante efectiva si tú no quieres tener bocinas en el techo. No va a dar la misma calidad que si tuvieras las bocinas en el techo, ni la misma sensación, pero bueno, es mejor que nada. Y por otro lado, Dolby Atmos no tiene esa tecnología. Dolby Atmos simplemente intenta colocar ese sonido en esa posición a pesar de que no haya bocinas. Hace el mejor intento de lograrlo. Y a veces resulta muy efectivo y en otras ocasiones no tanto. Entonces, en el procesamiento sí hay una diferencia. Ahora, también hay una diferencia en cuestión de cómo se posicionan las bocinas. DTS-X y Dolby Atmos tienen distintos formatos de configuración de bocinas. Puedes unificarlos, hay maneras de tener lo mejor de ambos mundos en una sola configuración de bocinas, pero lo óptimo es que podamos tener muchas más bocinas en DTS-X. Por ejemplo, en DTS-X podemos llegar a tener la voz de Dios, que es la voz que viene directamente del techo, y en Dolby Atmos tenemos una configuración que puede llegar a hacer eso, pero no es, digamos, uno de los estándares actuales de Dolby Atmos. Realmente, actualmente la diferencia tiene que ver con eso. Ahora, en la época del Blu-ray, definitivamente DTS le comió el mandado a Dolby. Logró ser el formato predominante en el formato casero. Los Blu-rays en su mayoría venían con una mezcla en DTS HD Master Audio. Y esto tuvo que ver con que Dolby ya traía un estigma de la época del DVD, donde parecía que tenía una menor calidad que DTS, y era algo muy real. DTS tenía mucho mayor calidad, y entonces para hacer la transición al Blu-ray y que todos dijeran, ay, ahora ya tenemos un sonido de mejor calidad, decidieron implementar DTS HD Master Audio porque DTS tenía como ese pedigrí de que era una mejor calidad, aunque en la época del Blu-ray no era del todo cierto. Pero lo que sucedió ahí es que DTS cantó victoria demasiado pronto, porque lo que no logró ver es que Dolby, con su formato Dolby Digital Plus, que creo que ya no le llaman así normalmente, ahorita todo es Dolby Atmos, ya sea la versión con Dolby True HD sin pérdidas o sea la versión con pérdidas de Dolby Digital Plus. Pero bueno, Dolby lo que hizo fue inmiscuirse en las plataformas de streaming, y actualmente casi todas las plataformas de streaming utilizan Dolby Digital Plus en el formato Dolby Atmos. Entonces, pues DTS quedó de cierta manera fuera de la conversación. Y luego pasamos al formato Blu-ray 4K Ultra HD. Y en este formato DTS llegó tarde a la fiesta, porque ellos crearon un sistema como respuesta a Dolby Atmos, en lugar de haber desarrollado el sistema en paralelo, haber intentado innovar por ellos mismos. Pero fue hasta que vieron lo que estaba haciendo Dolby que decidieron lograr sacar este sistema, que en un inicio llegó bastante incompleto, y lo mandó al mercado. Actualmente DTS-X y Dolby Atmos, realmente sus mayores diferencias tienen que ver con la configuración de bocinas, pero aún así la mayor parte de receptores de audio y video que son compatibles con DTS-X y Dolby Atmos te van a permitir elegir una configuración que sea perfecta para ambos formatos. Entonces, por ese lado no se deberían de preocupar. En cuestión de calidad de sonido, pues realmente no tiene que ver tanto con el formato, que es DTS-X o Dolby Atmos. Eso es prácticamente irrelevante.
La gran calidad de una mezcla de sonido viene de lo que hicieron los ingenieros de sonido para esa mezcla en específico. Ellos son los que te van a dar un sonido mucho más agudo, un sonido mucho más grave, un sonido mucho más táctil, un sonido que lo sientas en el pecho, que lo sientas en los pies, que lo sientas en los vellitos, que te enchine la piel. Esa es la tarea del ingeniero de sonido, y un buen ingeniero de sonido va a lograrlo ya sea en cualquiera de los dos formatos. Y luego pues ya tenemos Auro 3D, que pues no puedo hablar mucho de él porque jamás lo he utilizado. Es un formato que es muy predominante en Europa, pero de este lado del charco jamás ha logrado despegar. De hecho, creo que aquí en América no hay ningún tipo de película con esa mezcla. Pero bueno, para que sepan, hay otro formato que se llama Auro 3D. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu duda. Recuerda que me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.